Sube la podcast. Hola, soy Giorgio Jackson y estos son los Jackson 5. Un podcast para conversar sobre los desafíos que como sociedad tenemos por delante. Hoy estamos con un emprendedor inesperado que ha buscado cuestionar los modelos de negocio de empresas tradicionales. Ingeniero comercial, activista por el cambio climático, José Manuel Moller. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El primer tema es sobre emprendimiento e innovación. A veces la conversación sobre el emprendimiento y la innovación se llena de palabras grandilocuentes anglosajonas como startup, cowork, gig economy, fintech, elevator pitch, el storytelling que hay que contar. ¿Cuánto de eso es marketing que se ocupa para embolillar la perdiz y cuánto hay de agregación de valor para Chile? Sí, yo creo que la mezcla como de términos, yendo concretamente, es una mezcla de dos cosas. Por un lado, efectivamente, son muchas importaciones de términos y cosas que no sé si habrán traducción o no, pero la gente al parecer no se ha esforzado. Y lo segundo, que tiene mucha aspiracionalidad. O sea, hoy día llamarlo en inglés es mucho más cool que decir emprendimiento. Startup se convierte en Chile sobre todo como este sueño americano. Hoy en día, no sé si te has dado cuenta, pero como que se plantea que todos tenemos que ser emprendedores. Sí. O sea, todo lo van a resolver los emprendedores y todo es cool y hay que salir. Entonces, yo creo que tiene mucho de eso. O sea, tiene mucho de querer ponerle mucho bombo y platillo. Efectivamente hay emprendedores que hacen la pega y que están trabajando y que hay grandes referentes, pero eso no tiene nada que ver con el lenguaje. O sea, yo creo que hay mucho más ruido que sustancia en general. ¿Y cómo conversa eso en el emprendimiento con de repente la falta de empleo y calificar como si fuesen ambos emprendimientos en el discurso, en el lenguaje? Alguien que está con un carro sopaipilla en la calle y se dice, no, esa persona es emprendedora, esforzada, igual que aquel emprendedor que tiene millones de dólares y que está en la lista Forbes y dice, yo soy emprendedor. ¿Cómo se juega o se abusa de repente con ese término? O sea, como tú decías, hay una diferencia enorme. Muchas veces la gente de la comodidad de la televisión o internet le gusta, o de repente hay ciertos sectores políticos que usan a la señora sopaipillera para defender políticas que finalmente son para las empresas grandes. Yo creo que si la gente supiera el tamaño de empresas que se están defendiendo, la postura sería muy distinta y el apoyo sería muy distinto. Y es porque pasa algo muy sencillo. El emprendedor es bueno y el empresario es malo. ¿Cuál está el punto intermedio? Como que no es cool ser emprendedor, pero cuando eres empresario, puta, te odian. Y la pregunta es que tal vez el eje no tiene que ver con eso, ¿cachai? O sea, tiene que ver que tal vez dentro de los emprendedores hay empresas que son grandes. O sea, hoy en día yo creo que, por ejemplo, Algramo como empresa tiene que tener beneficios distintos que la señora sopaipillera. Yo creo que hay que perdonarle muchas más cosas al empleo de una persona que son más iniciales, más precarios. Y obviamente a las otras empresas exigirle de acuerdo a su tamaño, no echarlos todo al mismo saco, porque ahí se genera ineficiencia enorme. Y obviamente que depende del discurso donde uno está, si lo usa o no lo usa. Y hay también toda una corriente ahora de pensamiento que lo que intenta es investigar en esa homologación de la idea del emprendimiento también qué es lo que pasa con la autoexplotación, con esta idea de que antes quizás la gente podía cuestionar a una otra persona, a un otro responsable por ejemplo, la cantidad de horas que tenía que destinar al trabajo, pero ahora, al parecer, con el discurso del emprendimiento, si no tienes un trabajo, no encuentras por cualquier razón, automatización o lo que sea, tú tienes que valértelas por ti mismo y si trabajas 12 horas, bueno, es algo bueno, como si es que fuese algo positivo el sacarse la cresta trabajando y ser absolutamente trabajólico. ¿Cuánto de delegar en lo individual está el discurso del emprendimiento y cuánto de repente también puede producir temas de salud mental? Se vincula mucho esto de que al ser explotador y explotado al mismo tiempo puede devenir eso en depresión. ¿Cómo se juega con eso? Sí, se mezclan muchísimas cosas. Efectivamente se traspasó del mundo como de la libertad de la empresa al individuo. Y obviamente que una empresa aguanta tener ciertas presiones, pero cuando la ayuda a una persona, obviamente la presión es enorme. Y cuando eres tu propio trabajador, como algunos quieren definir, nunca dejas de trabajar. Entonces, va a ser gente que se iba al trabajo y voy a empezar a ver otros temas, acá es ser Uber constantemente. O sea, y es súper difícil porque precariza las condiciones y dado eso no hay límite para el trabajo. Entonces ahora solo trabajamos. Exacto. Yo creo que la empresa tiene un rol fundamental, pero el trabajar es solamente un ámbito de la vida de las personas. No se puede convertir en todo su quehacer y mucho menos echarle la culpa a la persona y decir, bueno, tenés que trabajar porque los modelos hoy día funcionan así. Me gustaría mucho más que hubiera un diálogo que se mezcle un poco esto con la cantidad de horas que queremos trabajar por semana. Con todo lo de las 40 horas que se está discutiendo. Exacto, como que
al menos de Algramo, obviamente que Algramo quiere que la gente trabaje, que se esfuerce, etcétera, pero también es súper interesante la pregunta también en Algramo queremos que la gente tenga trabajo, o sea, tiempo más allá del trabajo. Ojalá que salgan antes y que tengan tiempo para hacer otras cosas y el trabajo les garantice lo mínimo o lo que necesitan para estar bien. Yo creo que hoy en día la tecnología se adelantó mucho más que la regulación. Entonces estamos corrigiendo errores y probablemente lo que están desarrollando ahora, cosas que no vemos, van a poner en otro jaque. Entonces la discusión política está cada vez más atrasada y estamos quedando fuera de lugar y se justifica con que las empresas y personas empiecen a hacer lo mismo. O sea, cada persona ahora es una empresa. Entonces las discusiones ya no son como individuos y son como regulaciones empresariales, donde es súper fácil justificar que cada uno se esfuerza lo que quiere, que tiene el tiempo, que para la empresa está perfecto, pero cuando lo definimos como un individuo, vamos a quemar una generación de gente joven o migrante, gente que llega con todo este sueño americano, por lo demás que le vendemos en Chile, que todos somos emprendedores, y en verdad es mentira. El emprendedor que surge, y lo muestro un poco en el caso de Algramo. Yo tengo clarísimo que Algramo funcionó por el colegio que salí, de la universidad que salí, por la red de contacto, y por eso funciona hoy en día los emprendimientos. Es mentira esto que cualquiera puede surgir. Justo vamos al segundo tema, que se trata de la elite. Vienes de una red, y probablemente venimos de una red que está vinculada a la elite de nuestro país, y probablemente, en tu caso, experiencias que hayas tenido en voluntariado, experiencias que hayas tenido, por ejemplo, cuando te tocó o escogiste ir a vivir a la granja, que para muchas personas podría significar, incluso en esa experiencia, algo de turismo social, pero en tu caso marcó y definió tu vocación. Como que esas experiencias en algunas personas giran y mueven el vínculo hacia la cuestión, por así decirlo, la cuestión social. Y ahí uno se puede dar cuenta cuánto más cuesta emprender a quienes no tienen esas redes. Cuánto te facilitó a ti el tener acceso a esas redes, a una forma de hablar, a una forma de verse, también con un llamado llegar a abrir puertas. Sí, de todas maneras es necesario. No sé si es suficiente, pero de todas maneras es necesario. O sea, hay gente que puede tener mucho más mérito, mucho más esfuerzo y no va a llegar porque efectivamente no tiene dónde golpear esa puerta, no tiene ese llamado para hacer. Y yo lo he dicho varias veces, es una mentira de que esto es una meritocracia. Yo al menos, primero reconozco la suerte que he tenido y aprovecho de compartirla por un lado, y otro es usarla para el bien, ¿cachai? O al menos con propósito, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en día es una mentira. O sea, hoy en día, si uno ve a los emprendedores, bueno, como pasa con los políticos, como pasa con muchas cosas, vienen principalmente de los mismos lugares, de la misma universidad, de las mismas redes. Y yo creo que hablar de esos privilegios también empieza a ser el primer paso para resolverlo. Porque yo creo que si no le ponemos nombre, no está el problema. Y al menos yo lo he declarado. He tratado de compartir con los emprendedores que se me acercan en lo posible, pero hoy en día Chile se maneja entre muy pocas familias que confían en ciertos apellidos y ciertas instituciones, ¿no? Oye, ¿cómo le afecta al país, más allá del ámbito del emprendimiento, pero cómo ves tú que le afecta al país esa separación que en tu caso, por experiencias específicas, tú probablemente tuviste acceso a unas experiencias que te hicieron romper esa burbuja y ir a explorar otros ámbitos de la vida como común y corriente de las personas, alejado quizás a ese mundo más de elite? ¿Cuánto daño y qué tipo de daño le hace como a la sociedad entera el que tengamos esa segregación, esos chiles tan distintos y con muros que son como quizás no edificados, pero muy, muy notorios? Sí, hoy en día efectivamente hay dos Chiles, que es el típico cliché, que es el de la burbuja, el del Colegio Manquehue, el de Comercial La Católica, que son las burbujas de las que yo pertenezco. Y hay una falta de no querer mirar nomás. Yo creo que la gente sabe que hay algo más allá y están súper cómodos. Son negación. Los mismos dueños de la empresa, los mismos compañeros de la universidad, van a los mismos colegios, los mismos barrios. No hay necesidad de salir. Yo creo que eso hoy día está destruyendo la sociedad y está profundizando las desigualdades que tenemos. No quiere decir que tener privilegios quite que puedes entender en dónde estáis parados, ¿cachai? ¿Y qué hacéis con esos privilegios? Yo creo que la discusión debería ser así. Y haberte visto desde afuera, a mí me toca ahora ver con temas de emprendimiento y fondos de inversión, Chile es algo súper raro, ¿cachai? Es súper anormal, porque tiene algún indicador y algunos sectores súper desarrollados que no se relaciona con lo otro, entonces no se está avanzando como en conjunto, y esta discusión afuera es mucho más común y se preocupan mucho más, que no quiere decir que la tengan resuelta, pero en Chile no hay una discusión profunda, que es lo que me pasa con el mundo de la empresa. Siempre está la discusión de la RCE, de la caridad que hace la empresa, pero en verdad hay que cuestionar como el origen, el modelo de negocio. Y en el caso de los privilegios también decir, bueno, ¿dónde se origina esto? Y ahí tenemos que tener la discusión, no repartir lo que nos sobra. Buena. Hoy vamos a entrar a un tercer tema que se trata de la justicia. Tú
probablemente los dos emprendimientos en los que más has tenido éxito, por así decirlo, que es Al Gramo y ahora con Fracción, has instalado la idea del comercio justo, de esta idea que no... Como que en Chile hemos estado tan acostumbrados a los abusos y que si es que uno corta los abusos es como disminuir los incentivos a que haya creación de valor. Y tú has instalado, junto con otras personas, por supuesto, desde las empresas B, etcétera, la idea de que haya comercio justo, que haya empresas con algún sentido de propósito y que eso le ha incomodado a los empresarios. Y que tú crees que está bien que hay que incomodar a ese sector empresarial. ¿Cómo defines tú esa justicia? Para ti, ¿qué es la justicia en el plano económico? El origen y el motivo por el cual existe Al Gramo y Fracción de partida es porque hay un problema. O sea, a mí en verdad no soy un fan de los emprendedores, no es mi espacio en realidad, así como vocacionalmente. Al Gramo existe porque hay un problema del impuesto a la pobreza, es decir, la gente que compra de menos paga más y aparte contamina, que es otra línea muy fuerte. Y en el caso de los medicamentos es porque, bueno, estamos en el país de las farmacias coludidas donde acceder a medicamentos es absurdo. Y de hecho, el acercamiento de Fracción es que primero, ojalá los medicamentos fueran gratuitos y asegurados por el Estado. Segundo, que ojalá tuviera una farmacia popular. Y Fracción siempre se ha definido como la mejor tercera alternativa. O sea, ni siquiera queremos darle ojalá la herramienta a la gente entendiendo que esto es salud, ¿cachai? Eso no es vender cualquier cosa. Y ambas tienen en común de que ponen a las personas al centro, ¿ya? Que hay que aclarar que son empresas privadas con fin de lucro, donde el resultado económico es una consecuencia de un impacto social y medioambiental. No a costa de las personas, sino que al revés. Que ponemos a las personas al centro, lo cual es el camino mucho más difícil. Muchos profesores dirían que tengo mucha ineficiencia soviética en nuestros modelos, porque tenemos una vocación distinta. El camino lo hemos tomado más largo, pero creemos que llegamos de mejor manera. Y lo que buscamos es que la gente sea la primera prioridad. O sea, en términos básicos, nuestra definición de precio parte de cuánto va a pagar el consumidor y después diseñamos la empresa para atrás. Porque esa es la única forma de que no se le escape el propósito y no sea caridad, ¿cachai? Claro. O sea, no tenemos campañas en la farmacia, evidente. De los lunes, 30% de descuento. Entonces, ¿qué pasa los otros días? Como que te afilo con 30% todos los otros días. ¿Cachai? O sea, no es una acción de marketing, sino que una definición desde las bases de la empresa, donde lo que buscamos es, desde el mundo de la empresa, que es algo también importante, cuestionar. Porque si fuéramos fundación, dirían, no, estos cabros son fundación. Nosotros tenemos una empresa privada y queremos ser igual o más rentable que ellos para demostrar que con la misma herramienta se puede hacer algo totalmente distinto. Esa es un poco la inspiración. Bueno, ser como una empresa, lo que en su momento eran más las cooperativas, hoy día pareciera ser que están ocupando ese rol las empresas B, también como del propósito, más allá de la propiedad de la empresa que antes era más... Sí, las cooperativas yo creo también tienen como un revival importante, y en España y en otros países son actores súper relevantes, que yo espero que ocurra también acá en Chile. El problema es que tienen como una carga mediática como de pasado, como soviético en Chile, donde en otros lados el modelo social a seguir. Oye, tú dijiste en esto de la concentración económica, te leí por otros lados que si es que hubieses nacido mujer, te gustaría seguir el modelo de Alexandria Ocasio-Cortez. Como que te gusta de dónde ha pasado, de dónde ha venido y a dónde ha llegado y el liderazgo que ha obtenido a partir de las ideas. Y algo se relaciona con las discusiones que se tienen en Chile respecto a los privilegios que existen de manera muy concentrada y que a veces se ocupan justamente a las pequeñas y medianas empresas como una excusa para mantener esos privilegios. A ti te toca estar en el jamón del sándwich, porque efectivamente pueden haber muchas medidas que los beneficien a las pymes, pero que de pasada terminan beneficiando a otros que quizás es incómodo tener que defender. Sí, de hecho hay una definición anterior que me imagino que casi todos los empresarios tienen, que pagar impuestos es malo. Eso es como una definición que también hay que discutirla. Para mí, fantástico que si pagamos impuestos, si contribuía a disminuir desigualdades, que es otra pregunta que hacemos con los impuestos que están pagando. Pero el propósito del gramo es un impacto social, y si aparte con los impuestos también se resuelve un problema social, feliz también. Hay que buscar la fórmula que sea eficiente para el tamaño. Claro. Pero esa es la primera definición. Para mí los impuestos no son un enemigo, que pareciera ser que así se enseña. ¿Por qué? Porque el Estado debería ser lo más chico posible, ojalá que no exista. Esa es como una primera capa, yo creo que discutir, que las empresas creen que siempre impuesto te perjudica. En nuestro caso, por una vocación distinta, no es así. Y lo segundo, como tú decías, o sea, de nuevo, el tema de la sopaipillera, Al Gramo mismo, que somos un jamón de sándwich, y las empresas gigantes, somos todos distintos, y tal vez deberían haber, 5 definiciones o cambiar los nombres. Porque yo creo que el término pyme ha hecho mucho daño. La frase pyme, hoy en día meten saco la sopaipillera y Al Gramo, por ejemplo, para usar mi caso, no echarle la culpa a nadie más.
somos contextos muy distintos. O sea, vendemos muy distintos, deberíamos pagar impuestos muy distintos y se debería hacer ese doble clic, porque si no es súper fácil usar el escudo. La señora Sopaipilla era que uno empatiza un montón, te lo topas en las calles, el que vende el jugo. Claro. Obviamente que por eso uno diría, bueno, estoy dispuesto a hacer como país esfuerzo para que ellos tengan ciertos beneficios. Pero de entradito, el gran volumen, de hecho, en monto de plata no se está yendo en ellos, está yendo muy poco. Oye, vamos a ir a un tercer tema que tiene que ver con la salud, porque te metiste hace poco en un tema, tú mismo ahora, la pregunta pasada estabas hablando de que no es cualquier cosa, es salud. Sí. ¿Qué cosas escandalosas has visto en este mundo? Porque te has metido en un mundo que por lo general a nivel global ha tenido grandes escándalos, en materia de controversia, no sé si todos los días, pero todas las semanas salga algo relacionado a cabo en el mundo respecto al abuso, a la asimetría que existe entre quien tiene conocimiento sobre un producto, quien accede, los precios, cómo se transan y que al final son vidas humanas. Entonces, ¿cómo ha sido tu entrada en este mundo que probablemente no conocías hasta antes de meterte? No tomo ni remedio. Primero es una industria, casi como números concretos, que 3 empresas tienen el 90% del mercado y tienen el 52% de los locales. O sea, no tienen todos los locales, sino que hay muchas farmacias independientes que no tienen cómo competir. ¿Por qué? Porque la ISAPRE no quiere usar su excedente en estas farmacias, porque no están tecnologizados, porque no tienen una gráfica en común. O sea, primero hay un pequeño mundo de farmacias independientes que son un montón de locales. De los datos duros, y tengo 2 datos que son los que más me han sorprendido y que explico siempre de fracción. El primero, el caso de un medicamento que se llama Truvada. El Truvada es para personas que tienen pareja con VIH. Yep. Es como para evitar contagiarse, el PrEP. Y eso hoy día las cadenas vale 450.000 pesos. ¿Eso es para el mes? ¿O? Eso son 30 comprimidos para el mes. Ya. Nosotros lo tenemos hoy día a 200.000 pesos y a fin de año lo deberemos tener a 100.000 pesos. Exactamente el mismo medicamento. Y somos 5 personas que partimos hace 1 año y medio y podemos bajar ese medicamento en un 70%. O sea, una cuestión absurda. Un medicamento carísimo y no estamos hablando para el resfrío. O sea, no es un paracetamol esto. Y lo otro dato que es mega relevante es que en Chile hay 94 comunas que no tienen ninguna farmacia privada y hay 55 que no tienen ningún tipo de farmacia. O sea, no tiene Popular, por diferencia. 55 comunas. Y esas 55 comunas, su población es 3 veces más pobre que el promedio en Chile, que son como 6.500 personas por comuna más o menos. Y no tienen cómo acceder a medicamentos, tienen que viajar a otra comuna. O sea, si no se los dan en el SAPU o en el CEFAM, no tienen cómo... No tienen nada. Y muchas veces está limitado el stock que tienen. Además, son los lugares, por lo general, peor abastecidos. O sea, no han escrito municipios que nos quieren comprar a nosotros. Le dijimos, te los tiene que dar la cena más. Me dijo, sí, me los tiene que dar, pero no me los ha dado hace 6 meses, prefiero comprártelo a ti más barato. O sea, cosas así absurdas no han llegado. El caso que tenemos, por ejemplo, partimos con la primera comuna sin farmacia con Puerto Williams, que es Cabo de Horno. Hicimos un convenio y nosotros les damos los mismos precios que están puestos acá en Santiago en regiones. ¿Y por qué? Porque enviar medicamentos es súper barato. Mandar 1 kilo de cualquier cosa de Santiago a Puerto Williams vale 2.500 pesos. Si ya estoy mandando 1 kilo de remedios porque ya está haciendo a la región. A la región. Y le estamos dando el despacho gratis a todas estas comunas y pueden comprar fraccionados. Y tienen que evitar el viajar a Punta Arenas, además a pagar precios de Punta Arenas. Entonces, lo que me sorprende es que en el mercado de los medicamentos hay demasiadas cosas por hacer. Nosotros somos 5 cabros que partimos hace 1 año y medio. De las grandes cadenas, teniendo toda la plata que tienen, teniendo todo, o sea, no hacen ningún esfuerzo. O sea, pero Giorgio, lo podrían resolver en un día, el problema. En un día de todo Chile. No, durísimo. Oye, y precisamente porque acá hay distintas escalas. Uno es la venta final, o sea, la farmacia, y otra cosa son quienes producen los medicamentos. Y ahí hay discusiones. Nosotros nos metimos muy fuerte en un medicamento para la hepatitis C, el Sofosbuvir y sus distintas derivadas, para que en el fondo es uno de los medicamentos más efectivos que hoy día existe, pero su tratamiento acá en Chile estaba, el tratamiento completo, a cerca de 15 o 20 millones de pesos, y ahora con compras agregadas en Latinoamérica se ha logrado menos. Hemos luchado por una licencia obligatoria para que se puedan comprar genéricos a terceros, compensando al titular de la patente. Pero ahí a veces lo que me pasa es que las mismas personas, porque entró el lobby fuerte de la farmacéutica acá, y son las mismas personas que desde un sector como político incluso, se declaran muchas veces pro vida y todo el tema. Y a veces cuando entra en contraste los intereses económicos con la vida, al parecer es una balanza que no mucha gente cuestiona. Y hay gente que muere con cosas que se pudo haber evitado porque los medicamentos existen hoy día para poder resolver un problema, pero por un tema de hacer la planilla del cálculo, no... O dónde nació esa persona, no puede acceder. Sí, bueno, prohibida hasta que nace, esa es la típica situación.
No, efectivamente, el mercado. De partida que la palabra sea mercado y medicamento, yo lo encuentro personalmente así como durísimo. Nosotros estamos porque hay un problema y nos encantaría que fracción no fuera necesario. O sea, ojalá que diseñemos fracción para que lo cerremos en algún momento y se acabe. Yo creo que, dado el contexto en el que estamos, faltan muchísimos años y discusiones para que eso ocurra. Pero hoy día el precio de los medicamentos no tiene ninguna relación con el costo de producción. O sea, son cosas absurdas y son negociados entre las patentes de los países, etcétera. Que bueno, con el TPP-11 solo empeora la situación para las personas. Y esa discusión hay que tenerla con mucho más nombre y apellido, porque hoy en día es súper fácil como enmascararse en si no, la libertad de, no sé, protege la propiedad intelectual, que es un tremendo tema que como tú decías, hay que respetar quizás que lo desarrolló, pero que eso se convierte en abuso, falta un segundo más y se convierte en abuso. Y hoy en día estamos hablando de que gente por donde nació no puede acceder al comprimido que está al otro lado del mesón. O sea, claro. no hay que ir a Estados Unidos, no hay que viajar. Sí. Está ahí en la misma farmacéutica. Y para eso, primero hay que ponerle más nombre y apellido, porque la gente, como que es súper fácil llevar la discusión así, no, es que están violando los derechos de propiedad de la empresa. Todo el mundo se asusta, sí. Pero ponle nombre, ¿cuánto te cuesta ese comprimido? Transparentemos los márgenes. Cuando algo que se podría hacer, y la gente, yo creo que ahí se quedarían un montón de marchas por el tema de los medicamentos. Y de hecho, con fracción lo queríamos hacer, pero parece que es ilegal. Transparentar los márgenes. Decir cuánto cuesta esto, a cuánto lo vendo, y esto es lo que estoy ganando. Que te lo digan al menos de frente. Y ahí creo ver quién se va a atrever a decirle a la persona que tiene al frente, págame 15 millones y en verdad me cuesta 200 lucas. Claro. Ese debería ser quizás una forma de transparentar el mercado. Más allá de la integración vertical entre farmacias y distribuidores, que hay un montón de temas. Oye, tú también te has metido desde Algramo por el tema de, lo mencionaste la pasada, del cambio climático, o sea, ya no el reciclaje, sino la reutilización. Ahí es donde te quería llevar al quinto tema, que es la crisis climática, porque pareciera ser que varias de las soluciones que tú y otras personas han planteado de cambios de comportamiento individuales o de mercado son bien marginales, como ¿cuánto de individual? Por ejemplo, las duchas de 3 minutos que planteaba en su momento el gobierno, o cuánto de soluciones estructurales. ¿Cómo nos batimos? Porque obviamente que tiene que ser un cambio cultural, donde todos tenemos que estar involucrados, pero si es que uno dice la culpa es de todos, al final no es de nadie también. Entonces, claro, ¿cómo también metemos culturalmente el que se necesita algo estructural? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo primero, hay cosas que los individuos pueden hacer que sí pueden tener un impacto un poco más grande, que no tiene que ver con reciclar, tiene que ver con no comer carne, por ejemplo. Yo creo que siempre que se habla de medio ambiente se tiene que hablar de la carne, si no es una discusión que no toma el problema real. Yo trato de mencionarlo siempre, que no tiene que ver con lo que hace Algramo, pero es lo que más impacta. Pero efectivamente aquí hay una agenda política la que tiene que haber, porque de hecho el consumo de agua domiciliario es marginal al consumo de agua. Menos de 6%. O sea, echarle la culpa a la gente es querer dejar de ver el problema real. Y pasa lo mismo con muchas otras problemáticas. Hoy en día se recicla muy muy poco y es súper importante el reciclaje, primero como hábito y porque tiene un aporte, pero hoy en día, no sé, cerrar las plantas de carbón debería ser un tema mucho más prioritario. Se planteó el año 2040. Sí, debería ser el 2030 y hoy en día se puede hacer. El problema es que hay que finalmente tener una agenda política. Esto es una discusión que tiene que conversar entre los hábitos de las personas que efectivamente se están empujando. Desde algunas veredas en Algramo tratamos de aportar, hay algunos que también están empujando, pero esto tiene que venir de acompañado de políticas públicas. Los europeos lo resolvieron con políticas públicas, no con empresas. O sea, no es un Elon Musk que va a resolver, sino que hay una política pública que obliga a que lleguen esas empresas. De hecho, el giro que está tomando el Algramo es para salir fuera de Chile el próximo año a mercados donde las políticas públicas le exigen a las empresas tener esto resuelto. Donde están obligados a tener un Algramo. Aquí en Chile como que esperamos la buena voluntad de la gente para que se resuelva el problema medioambiental y necesitamos políticas públicas que le pongan, no sé, que le quiten el subsidio al petróleo, ¿cachai? O que le pongan impuestos a la contaminación. Partiendo por cosas básicas, que la gente sepa cuánto contamina qué cosa. O sea, celebramos el etiquetado de salud, pongamos un etiquetado medioambiental a las cosas y la gente vea para el 18 de septiembre lo que va a contaminar. Claro. Ese tipo de cosas yo creo que, cambian hábitos así de personas, pero alimentan también herramientas de discusión de política pública. Bueno. Oye, ¿y cómo manejar la frustración? Porque a veces al darse cuenta de que todo el trabajo que tú y todo el equipo acá de Algramo, todo marginal, todos hacen así todo su mejor esfuerzo y termina, tú veis ya cuántas compras cuánto disminuyó, un 0,01%. O sea, y tú decís, puta, le dedico toda mi vida a esto, y te das cuenta que es sumamente marginal. ¿Cómo se vive esa frustración también en el equipo? De hecho, Chile aporta el 0,25% de las emisiones. O sea, si Chile fuéramos todos veganos y no hiciéramos nada, puta, es marginal.
Primero, durísimo. De hecho, esta fue una discusión súper importante en el gramo el año pasado, cuando el panel internacional de Climate Change, IPCC, dijo, bueno, no es al 2050, es al 2030 que tenemos que hacer este cambio del Acuerdo de París. Yo bajé esa discusión para el gramo con los vendedores y dijimos, en el gramo tenemos muy buenos indicadores de reutilización. O sea, la gente que usa el gramo te aporta un montón. Y dijimos, ¿cómo hacemos para ser un actor relevante a nivel mundial con estos indicadores? Y los cálculos, no sé, 100.000 al gramo teníamos que tener en 10 años. Y ahí parte el vuelco, dijimos, bueno, una de las opciones que salió, bueno, ¿por qué no vamos a convencer a los gallos que ya están produciendo la mayor cantidad de packaging del mundo? Unilever, Procter, Nestlé, Danone. Y ahí viene precisamente una carrera de Algramo que se compromete a trabajar al 2030, así como el techo en su momento tuvo el 2010. En Algramo estamos adoptando el 2030 en el Acuerdo de París para ir a convencer. Y estoy viendo físicamente a Inglaterra, a Nueva York, a convencer a las empresas para implementar los próximos años Algramo en esos lugares. Estamos haciendo una ronda capital, estamos desarrollando la tecnología y el foco es cómo salimos uno de Chile e ir a la India, ir a Indonesia, donde efectivamente está el gran volumen, con una fórmula que el desafío que le haga sentido a ellos. Porque pasan dos cosas. Uno, les tiene que convenir a la empresa, si no, no lo van a hacer. Y segundo, y una parte fundamental, tenemos que diseñar para el 90% de la población, no para el millennial, la BC1 vegetariano como yo, sino que la gente que toma decisiones basadas en precio. Sí. O sea, vamos a salir a preguntarle a todos, nos preocupa el medio ambiente. Pero cuando vaya a comprar se ve en verdad qué tanto te preocupa y nadie está dispuesto a pagar más. La gran gracia es que la fórmula que encontramos con el gramo es en promedio un 15 o un 20% más barato que los precios del líder, que es el precio más barato de Chile. Esto es más barato todavía porque lo que proponemos es una eficiencia. Y eso creemos que puede cambiar y dar vuelta en poco tiempo, al menos pequeños mercados, que sean buen ejemplo para moverlo a mercados más grandes. Oye, tú dijiste que, como para ir terminando también, porque en el tema del cambio climático a veces la presión por aumentar la acción del año siguiente por el mercado corto financiero, que son los que financian las grandes empresas y en general mueven la economía hoy día, no van muy alineados con esta alerta que se puso de los 12 años que nos quedan para tomar acciones radicales. O sea, nadie estaría dispuesto en esa misma lógica a decir, ok, bajen todos los precios de nuestras acciones a la mitad para tomar todas las acciones que sean necesarias. Necesita convenirle. ¿Qué pasa si es que hay acciones que no le convienen por ningún lado? Porque yo estoy de acuerdo. Toda curva de Pareto, todo espacio de optimización que podamos hacer, hay que hacerlo. Pero vamos a llegar a un punto donde no aguanta un win-win. ¿Cómo interviene ahí la democracia, como la gobernanza global con los free riders también? O sea, ¿qué hacer? Yo la verdad me he preguntado harto y quizás con las conversaciones que he tenido tú salen ideas nuevas de qué hacer cuando quienes son dueños hoy día de casi todo dicen, ¿saben qué? No, hasta aquí yo no me conviene. Y por otro lado, los científicos nos dicen, ¿sabéis qué? Si es que seguimos así, el planeta no va a ser habitable para nuestros nietos. Pues primero, como contexto, el Acuerdo de París de hecho es voluntario, es como por la buena onda. Yo creo que hoy en día estamos esperando que el planeta se salve por la buena onda. O sea, a nadie le estamos apretando, no estamos cerrando nada. Las plantas de carbón se cierran de manera planificada, pidiéndole perdón y pidiendo permiso. Después de la vida útil. O sea, sí, cuando ya el valor residual cero, aún así hay que cerrarla, ¿no? Nadie puede tener un mal negocio en torno a esto. Y es porque yo creo que nadie se atreve a plantear términos que son más duros nomás. ¿Cachai? Que tal vez la Alexandra Ocasio-Cortez son algunos pocos ejemplos, la Greta desde la niñez, pero de manera súper clara, diciendo, no tienen que buscar el mejor negocio en cada momento. Estoy seguro que los mega millonarios ya tienen el negocio armado para cuando se vaya al carajo el medio ambiente. Estoy seguro, sí, obviamente ellos siempre están viendo cómo maximizar. Pero aquí hay que tener una agenda unida y clara, decir, de nuevo, lo mismo que los medicamentos. El peor negocio que podemos hacer es que nos vayamos a la mierda con el cambio climático. Y eso hay que empezar a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque probablemente el 2029 vamos a estar teniendo las discusiones que queremos tener ahora. Claro. Y el 2029 van a tener que ser muchísimo más radicales las medidas. Ya es paliativa. Sí, o sea, de hecho, seguramente unos 5 años antes ya vamos a ver si vamos a llegar o no. Si es una curva que no se va a cambiar tan fuerte. Y yo creo que faltan políticas radicales. O sea, yo creo primero gente que no tenga miedo de ser impopular. Porque va a ser impopular hablar de comer carne en Chile. No comer carne en Chile es mega impopular. El volatero, el vegano, ¿por qué lo publicáis? Si no lo estoy diciendo por ti ni por mí, esta va a ser el planeta. Primero hay que estar dispuesto a ser impopular. Y lo otro es radicalizar también las posiciones. Sobre todo en temas medioambientales. Y lo que me pasó un poco a mí personalmente con el gramo, que cuando te das cuenta del problema, decir, no debiera haber otro tema. Y me pasó con el gramo que yo me metí con fuerza a esto y estoy avanzando solo en temas medioambientales porque no hay ningún otro tema. Después van a pasar 10 años y ya va a haber sido demasiado tarde. Había un economista que lo ponía en estos términos, que si es que hay un 1% de probabilidades de que lo que dice el panel de las Naciones Unidas
que sea real, que son gente seria. O sea, que si hay un 1% de probabilidad que sea cierto, no hay ningún otro tema más importante para discutir en la agenda política. Sí, pero es que vivimos en el corto plazo, ¿cachai? Los políticos quieren sacar el rédito a corto plazo, quieren sacarse la foto, y sin entender lo que hay detrás, ¿cachai? O sea, pues inauguramos por un lado, vamos a cerrar las plantas de carbón, y estamos inaugurando plantas de carbón nuevas en paralelo. O sea, la weá es absurda, ¿cachai? O sea, veamos la foto completa. Y yo creo que no hemos tomado conciencia, que un poco lo que plantean estos los ingleses de Extinction Rebellion, que lo primero digan la verdad. O sea, primero que la gente si supiera en verdad el problema en el que estamos, reaccionaríamos distinto. La típica analogía es, cuando se está quemando tu casa, no te lo tomáis tranquilo, no esperéis que se queme todo y decir, chucha, en realidad se está quemando. Eso es lo que está pasando y estamos reaccionando tranquilamente. Y para eso hay un llamado de atención donde esto tiene que ser movilizaciones. Así como nos tomamos el tema de la educación, así como nos tomamos los temas de Patagonia sin represa, que sigue siendo medioambiental, y nos movilizamos. Hoy en día hay que movilizarse con mayor urgencia y entendiendo que el problema es enorme, enorme, y la solución no es un poquito más. No es decir, oye, en realidad movamos el 2030 y resolvemos todos los problemas. Eso y muchas otras cosas más. Oye, te queremos agradecer mucho por esta conversación. No sé si hay algunas palabras finales que queráis decir. Espacio libre acá en el micrófono de los Jackson 5. Abierto. No, yo compartir un poco mi posición de una mezcla extra desesperanza del medio ambiente, pero con optimismo. Que primero invitarlo a informarse. Yo creo que igual va a ser injusto, probablemente la gente que escucha está buscando información y está buscando cosas distintas. Pero esto tiene que ser contagioso y radical. Y entender que si no actuamos rápido, va a ser tarde no solamente para nosotros, sino para todo lo que viene después. Y eso tiene que ver con estar dispuesto a incomodar, a cambiar hábitos, a ser impopular. Y yo creo que esa es la generación que necesitamos hoy en día, la generación impopular, que incomoda, pero que al menos va a ser el último esfuerzo para poder llegar al 2030. Buena, José Manuel, más conocido como Cote. Bueno, amigas, amigos, esos fueron los Jackson 5 con José Manuel Moller. Si tienes algo que decirnos, alguna idea para nuestros futuros capítulos, no dudes y escríbenos al +569 8459 5275. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.